En el día de hoy vamos a hacer un hermoso vestido con copas. Este vestido fue el que ganó en la encuesta que hicimos en TikTok y en YouTube para el próximo tutorial de costura que querían ver en el canal. Espero que les guste y no olviden suscribirse para que no se les pierda el canal. Vamos a comenzar dibujando la falda medio circular en toda la tela. Yo compré 2 metros de tela porque iba a ser un vestido de una talla pequeña. Entonces dibujé la falda, la recortamos y lo demás que nos sobra de tela vamos a cortar los moldes del bustier del vestido que vamos a hacer con copas. Los moldes están más adelante, pueden adelantar el video si quieren ver cómo se hacen los moldes. Entonces lo que vamos a hacer es recortar todas las piezas y esta pieza la vamos a recortar el doblez que es en el centro. El resto entonces la recortamos así, nos van a quedar de cada una 2 piezas. Ahora esta la tenemos que recortar doblando un pedazo de tela por la mitad para que nos salga una sola pieza del centro. Entonces colocamos alfileres y también le colocamos 1 centímetro de costura a todos los moldes. Yo en esto ya los había colocado en el papel, pero me faltaba 1 centímetro en la parte de arriba, entonces lo agregué ahí en la tela. Entonces cuando ya recortemos todas las piezas del vestido, del delantero, las piezas superiores, nos van a salir 4 piezas. La primera, que es la del centro, que es una sola pieza porque la cortamos al doblez, 2 del costado y las copas. Entonces antes de quitar el molde a las copas las marcamos para que a la hora de coser no nos equivoquemos. En el anterior tutorial también hicimos un vestido con copas, entonces ahí pueden ir a mirar cómo se hacía lo de la costura. Entonces vamos a colocar la copa A con la copa B, la copa del centro con la copa del costado. Unimos todas las piezas, cosemos y pisamos las costuras hacia el costado. Vamos a comenzar a hacer el patronaje del vestido, el vestido con copas. Para eso vamos a necesitar tener ya listo el molde básico delantero y posterior de blusa. Yo lo tengo acá en papel cartulina para solamente sea pasarlo rápido a otro papel. Entonces aquí lo estoy calcando en papel manifold. Entonces calcamos el molde delantero con sus pinzas. Colocamos bien las pinzas porque desde acá, desde este punto centro, van a salir bastantes medidas. Este punto que une las pinzas sale de la altura de busto que está explicado en el molde básico de blusa que está acá, el tutorial en el canal. Ahora vamos a empezar a hacer el molde del vestido con copas. Para eso vamos a medir cuánto mide el ancho de hombro y lo vamos a dividir en 2. Entonces la mitad de ancho de hombro y lo unimos al punto centro. Ahora desde el punto centro vamos a colocar el radio de busto y la medida que nos dé la vamos a colocar en modo compás hasta hacer una circunferencia. Para sacar esta medida tenemos que medir desde el punto centro, desde el pezón hasta donde termina el busto. Y esta medida que nos dé la vamos colocando desde el punto centro hacia afuera hasta crear una circunferencia, como se puede ver en el video. Cuando ya tengamos dibujado la circunferencia de radio de busto, entonces ahora vamos a hacer la forma que queremos para el vestido. Entonces para eso, por la línea de busto vamos a subir 1,5 centímetros y ahora vamos a dibujar el escote que queremos para el vestido. Yo lo hice a mano alzada porque podemos dar bastantes formas. Entonces yo simplemente subí 1,5 centímetros desde la línea de busto y desde ahí lo uní hasta la sisa creando el escote que queremos. Borramos la circunferencia que quedó porque esta sería la nueva línea de escote. Para guiarse yo subí 3 centímetros y desde ahí hice el escote. Ahora la circunferencia la vamos a unir hasta el escote. Y desde aquí también podemos dar la forma que queramos a las copas. Yo no quería que quedaran tan circular,
como cuando sacamos el rayo de busto, entonces hice esas modificaciones de dar la forma. En esta parte de acá también la hice más recta y quedó así, pero nosotros podemos dar la forma que queramos. Ahora desde la pinza vamos a colocar medio centímetro a cada lado. Entonces medio centímetro hacia afuera y medio centímetro hacia afuera, y ese punto lo unimos a la pinza de abajo. Y desde aquí nos quedaría ahora la pinza. Ahora desde estos medios centímetros que sacamos lo vamos a unir al punto centro. Y lo tratamos de hacerlo en una curvilínea, que no nos quede tan recto. Ahora por el escote, en la línea que corta, la altura de busto, vamos a sacar 1 centímetro y 1 centímetro después de la línea, 1 centímetro para un lado y 1 centímetro para el otro. Y desde el punto centro vamos a unir los puntos. Unimos los puntos con una semicurva desde el centímetro que sacamos de arriba del escote hasta el punto centro. Y listo, así ya terminaríamos de hacer el molde, el patronaje del bustier del vestido con copas. Entonces vamos a subrayar cómo quedaron los moldes. Entonces esta sería la copa del centro. Hacemos una línea donde van a ir unidas las dos copas. Esta sería la copa del costado y este sería el molde del centro. Le colocamos una marca que va al doblez y este sería el molde del costado. Y nos falta cerrar la pinza. Para cerrar la pinza tenemos que recortar la línea de altura de busto. Cuando ya recortemos la línea de altura de busto hasta el punto centro, cerramos la pinza de costado. La podemos cerrar con colbón, con pegante, o le podemos colocar cinta. Modificamos acá si nos quitó un poquitico de costado al cerrar la pinza. Venimos a trazar la línea y recortamos todas las piezas. Verificamos que desde el punto centro hacia el escote las dos copas midan lo mismo. Entonces en este caso las dos me miden lo mismo, 7 centímetros y 7 centímetros. Verificamos porque a la hora de coser, si una llega a salir pues más larga, no van a casar las dos copas. Entonces si una mide más que la otra, entonces miramos cuál medida queremos dejar y arreglamos la otra. Recortamos todas las piezas, que en total son 4, y estas serían las 4 piezas del molde delantero. Ahora vamos a hacer el molde posterior, que es más sencillo. Solamente vamos a calcar el molde hasta el escote que queramos. Desde la línea de busto hacia arriba le dejé como unos 8 centímetros. Verificamos que los dos moldes delantero y posterior midan lo mismo por la línea del costado. Ahora vamos a hacer los sacados de la prenda por el escote. Vamos a medir cuánto tiene y vamos a cortar una tira larga. Yo la corté de 9 centímetros de ancho y lo primero que hice fue hacer un plisado, pero después cambié el terminado que había hecho. Entonces para hacer un plisado yo lo que hice fue doblar los 9 centímetros de ancho, pasar una costura y después pues colocar un plisado, así como se puede ver, pero después al último lo cambié y lo dejé mejor recto.
Entonces ahora vamos a hacer el molde de la manga. Para eso vamos a necesitar tener ya hecha la manga básica. La manga la hice corta, tiene 23 centímetros de largo. Vamos a recortar la manga por la mitad. Entonces nos va a quedar dividida la manga en dos piezas. Y de una vamos a recortar las dos mangas en la tela. Vamos a colocar la manga dejando una separación de 8 centímetros o 10 o lo que le queramos dar a la manga. Entonces yo aquí le dejé 8 centímetros. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.